Espero me escuchen. Hola a todos y a todas. Antes que nada, darle las gracias a mi compañero Javier por invitarme. La verdad es un gusto. Creo que parte creo que uno de mis sueños se ha hecho realidad porque he estado impartiendo aproximadamente ya durante 4 años, digamos, todo sobre Linux y todo sobre los conceptos básicos de Linux y sobre Ubuntu Touch y demás. Y hemos estado en ponencias y demás alrededor, digamos, de todas las comunidades aquí en Latinoamérica, pero nunca he empezado un bootcamp, entonces, y nunca he empezado una clase de un bootcamp, por lo que de alguna manera es bastante interesante y creo que de alguna manera sé que lo importante aquí es que las personas salgan con un conocimiento básico que les permita, digamos, de alguna manera desarrollar algunas skills, pues que de alguna manera son necesarias para X puestos de trabajo, para X roles en tecnología. Entonces, antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Lina, como lo comentaba mi compañero. Soy desarrolladora de software. Tengo una especialización en desarrollo de aplicaciones móviles. Actualmente estoy trabajando como Full Stack Developer en París, una de las tiendas de Cencosud. También soy miembro de Ubuntu, soy miembro de la Fundación Google Force y también soy líder de la comunidad de Ubuntu. Así que cualquier duda o inquietud al respecto de cualquier, digamos, tema que tenga que ver con tecnología, me pueden escribir al privado sin ningún problema y vamos a estar solucionando dudas e inquietudes al respecto. No sé si me puedes ayudar ahí con la siguiente slide, por favor. Javier, qué pena. Sí, sí, claro, cómo no. Un minuto. Ya, yo voy a Vale, cerrar mi audio también para que se te escuche mejor y ya tú me dices nada más, yo voy pasando. vale, perfecto. Démosle a la siguiente, por favor. Vamos a tocar primero unos temas. Vamos a empezar, digamos que esta clase, y creo que esta clase no va a durar, digamos, como lo planeamos, que es 1 hora. Mi ideal es que, digamos, esta clase al menos pueda durar unos 30 40 minutos solucionando dudas, inquietudes y entendiendo un poco los conceptos básicos, super mega básicos de lo que es, digamos, Linux y lo que es GNU Linux como proyecto. Porque en la siguiente clase que la vamos a tener el día jueves, vamos a estar abordando ya temas más prácticos y vamos a hacer, digamos, un poco más prácticos a la hora de esos conceptos que estamos, digamos, de alguna manera impartiendo en este momento, poderlos aplicar el día jueves en una distribución Linux o en una máquina virtual. Sé que vamos a trabajar, digamos, si no estoy mal, con algunos otros profes, vamos a estar trabajando también creo que en máquinas virtuales, vamos a entender un poco el concepto. Yo no quiero ir muy a fondo con el tema del concepto, pero vamos a conocer un poco, digamos, como el ambiente de trabajo, dónde la podemos instalar y vamos a bajarnos una imagen ISO, pero no vamos a ir más allá del tema y vamos a instalarlo, pero no vamos a ir más allá del tema, porque la idea es que, digamos, en las siguientes clases con los siguientes profes, pues podamos, digamos, entender un poco más el concepto a profundidad de lo que es una máquina virtual, ¿no? Entonces vamos a tocarlo mucho, mucho por encima si de alguna manera no contamos con una distribución Linux, ¿no? Eso digamos, conocer un poco el ambiente y, digamos, de alguna manera poder aplicar, digamos, todos esos conceptos que estamos viendo aquí ahorita en esta clase, a poderlos aplicar ya sea en una máquina virtual o en una distribución Linux, que lo ideal obviamente es que tengamos una distribución Linux, pero pues la idea es que de alguna manera podamos también, digamos, simular que tenemos una máquina con Linux. En este caso, pues digamos, están las máquinas virtuales. Vamos a estar manejando las máquinas virtuales y conociendo un poco como la implementación, pero hoy no va a ser el día, va a ser el día jueves que vamos a manejar un poco más el tema práctico de los conceptos básicos de Linux. Entonces, como digamos como primera clase o como sí, como primera clase vamos a tener, digamos, los conceptos básicos del kernel y de GNU Linux como proyecto. Vamos a hablar en la siguiente clase, o sea, no en la siguiente clase jueves, no, sino en la siguiente clase de la clase que tenemos aquí, va a ser distribuciones, repositorios, terminal y gestor de paquetes. Y vamos a hablar de los escritorios con UI y sin UI, o sea, con interfaz gráfica y sin interfaz gráfica. Entonces, vamos a la siguiente, que son los conceptos básicos. Bueno, yo sé que muchas personas siempre se preguntan
qué es GNU Linux o por qué es importante conocer GNU Linux o por qué es importante aprender GNU Linux. Pasa que, digamos, GNU Linux es un proyecto que inició siendo GNU, pero digamos se le incorporó Linux, porque Linux es, digamos, el nombre que se le dio al kernel que fue creado por Linus Torvalds, creo que hace aproximadamente más de 30 años, por lo que, digamos, es un proyecto que lleva aproximadamente, digamos, todo ese tiempo, ¿no? De su creación lleva bastante tiempo, aproximadamente más de una década, por lo menos 3 décadas ya, y es un proyecto que al final, digamos, tarde que temprano lo vas a utilizar en tecnología. La gente puede decir, es súper importante conocer, digamos, los demás sistemas operativos, claro que sí, porque tener un abanico de opciones es lo más importante cuando estás trabajando o estás desarrollando o estás en un rol de tecnología, es súper importante, pero también es importante entender, digamos, el funcionamiento de Linux. Porque digo que es súper importante y más importante entender los conocimientos de Linux y manejar la herramienta que manejar la herramienta de Microsoft o de Apple, que en este caso serían los MacOS, porque con Linux podemos, digamos, manejar todo el tema de servicios en la nube, podemos manejar, digamos, también distribuciones, digamos, más desktop user y además podemos desarrollar bajo Linux. Entonces, tenemos, digamos, un abanico de posibilidades que también nos permite, digamos, Windows con su nube que es Azure, pero en este caso nos vamos a, digamos, a centrar más en Linux porque muchos de los servidores y prácticamente casi que el 90% de los servidores corren, digamos, bajo un sistema operativo que en este caso es Linux y bajo una distribución Linux. Por ende, no nos vamos a centrar en los demás sistemas, pues en los demás sistemas operativos porque son importantes y son unas opciones y alternativas aparte del sistema operativo Linux, pero también es importante tener en cuenta de que tanto como es importante aprender, digamos, a manejar un sistema con Windows, como también es importante manejar un sistema con MacOS. Ambos son alternativas a Linux, ¿no? Entonces es importante conocerlas, sí, pero en este caso nos vamos a centrar más que todo en los conceptos básicos de Linux. Y como lo comentaba, pues GNU Linux fue el primer sistema operativo basado en Unix. Cabe resaltar que anteriormente a Unix ya teníamos, digamos, lo que decimos, todo el tema de MacOS, de los sistemas operativos MacOS, en este caso pues MacOS maneja, digamos, Unix y es un sistema totalmente privativo, por lo que, digamos, durante su época lo que se quería, digamos, era romper como con, digamos, ese pago y esa privatización de algunos módulos que se querían, digamos, desarrollar bajo ese sistema operativo que en el momento se estaba utilizando, que era Unix. Entonces, ¿qué pasó? Es un proyecto, prácticamente GNU Linux lleva aproximadamente más de 20 años en desarrollo, pero yo diría que más o menos unos más de 30 años, si no estoy mal, creo que fue en el 91, si no estoy mal, que, digamos, se creó, digamos, el kernel de Linux y este se agregó al proyecto de GNU, entonces por eso se llama GNU Linux, ¿no? Eh, y obviamente va a estar por muchísimos años más porque parte, digamos, tanto de las herramientas como del gobierno y las herramientas que utilizan las empresas, ya sean de software o de X, digamos, ámbito, utilizan, digamos, ya sea para desplegar información o para desplegar, digamos, sistemas operativos, perdón, desplegar aplicaciones y desplegar, digamos, sistemas automatizados, tienen que ver muchísimo con todo lo que es GNU Linux, ¿no? Entonces, va a estar por muchos años más, digamos, lo que es GNU Linux como proyecto, ya que prácticamente casi que yo diría que casi que el 90% eh, de casi que todos los servicios desplegados de, digamos, sitios web, aplicaciones, videojuegos y demás, están basados y están montados en Linux, ¿no? Básicamente. Entonces, es súper importante, digamos, de alguna manera tener eso en cuenta porque, digamos que, aparte de que, digamos, es un proyecto que va a estar por muchos años más porque se le da un uso eh, diferente y las demás, y tanto las empresas como el gobierno les dan un uso, digamos, más que nada, digamos, para almacenar información y para obtener información y desplegar información y demás. También hay muchos desarrolladores que aportan a este proyecto. Entonces es súper importante tenerlo en cuenta porque igual va a estar por muchos años vigente porque a mucha gente le interesa apoyar en este proyecto, porque no solamente, digamos, desarrollas unas skills
bastantes fuertes con respecto al conocimiento de Linux, sino que además el desarrollo en Linux es bastante interesante porque el desarrollo en Linux, creo que si no estoy mal, está basado en C, por lo que de alguna manera es súper importante y muchas, o sea, ahorita estamos con el auge de lo que es JavaScript, de lo que es PHP, lo que es Python, ¿verdad? Pero siempre es necesario tener conocimientos en C y tener, digamos, como ese gusto también por aprender, digamos, diferentes lenguajes de programación, los diferentes lenguajes de programación existentes, ¿no? Eh, por lo que, digamos que para mí esa es una de las características y además que GNU como tal, como proyecto, no es creado ni ha sido, digamos, de alguna manera sí, yo diría que creado y también, no apalancado no sería la palabra, pero sí creado, no ha sido creado por Torvalds, perdón, sino por Richard Stallman, que es una de las cabezas principales, no solamente de lo que es GNU como proyecto, sino GNU Linux como proyecto, y además hace parte de la Free Software Foundation, que es la fundación de software libre alrededor del mundo. Por lo que digamos que el nombre, cierto que se le da al sistema de GNU, viene de la palabra GNU, no es Unix, o sea, parte del desarrollo de GNU digamos, tiene que ver con Unix, pero tiene, digamos, de alguna manera cosas más interesantes y más potentes en su desarrollo, por lo que de alguna manera, pues, no está 100% desarrollado bajo Unix como tal. También la idea principal era que el sistema se mantuviera o tuviera un grado de similitud, como lo comentaba, con el conocido Unix en su momento. Por ende, básicamente lo que yo quiero dejar como claro es que GNU es, digamos, ahorita lo vamos a ver más adelante qué es GNU, pero GNU es un proyecto que parte desde su creador, que es Richard Stallman. Linus Torvalds es el creador de Linux, el kernel, es el kernel necesario y que se necesita para ejecutar el proyecto de GNU. Por lo tanto, Linux está basado en Unix, pero no tiene todo el potencial de Unix, sino que tiene todo el potencial creado por eh, Linus Torvalds, en este caso con el lenguaje C. Y pues la idea es que esto, de alguna manera, pues se pueda mantener vigente durante todo este tiempo, ¿no? Como todo este desarrollo y como toda esta manera como de alguna manera de haber iniciado y de mantenerse el proyecto. Eh, y bueno, entonces ahorita nos estamos preguntando, pero entonces, ¿de qué está compuesto el proyecto GNU Linux? Y bueno, GNU dispone de editores, como les comentaba ahorita. Ahorita estamos hablando, digamos, del proyecto y de lo que es Linux. Entonces, Linux es el kernel que es el necesario o el que se necesita para ejecutar aplicaciones, para ejecutar editores de texto y para ejecutar toda la interfaz gráfica que posee GNU, que es el proyecto que fue creado por Richard Stallman. Entonces, lo que hizo Richard Stallman y lo que hizo Linux fue Linux Torvalds fue, digamos, como juntar ambos proyectos y hacer de un proyecto, pues, potenciar ese proyecto, ¿no? Y hacer uno de los proyectos más grandes y que sea, digamos, una alternativa diferente a lo que en su época se estaba utilizando, que en este caso obviamente se estaba utilizando en todo el tema de Windows y en ese momento creo que también estaban haciendo todo el tema del desarrollo del sistema operativo con MacOS, entonces se quería tener una alternativa totalmente libre que no privatizara, digamos, ciertos módulos y que no privatizara ciertas funciones del sistema, ¿no? Como tal. Por lo que, como les comentaba anteriormente, GNU es una cosa y Linux es otra cosa. Linux es el kernel, el cual se le dio el nombre de Linux por Linux Torvalds. Y además porque, pues, digamos, está basado en Unix, pero no es 100% Unix. Eh, GNU, digamos, es todo el tema de las aplicaciones, la interfaz de usuario. No sé si, por ejemplo, cuando ustedes han visto, por ejemplo, un servidor, bueno, no es que en un servidor no podemos ver como la parte de editores de código y no podemos ver la parte visual, ¿no? De lo que es, digamos, la distribución como tal. Pero, digamos, si intentamos instalar, digamos, Ubuntu, si, digamos, intentamos instalar cualquier X distribución, nos vamos a dar cuenta que GNU como tal es eso, es esa interfaz gráfica que nosotros podemos de alguna manera replicar, podemos utilizar, podemos manejar, ¿verdad? Por lo que es súper importante tener en cuenta lo que es GNU y lo que es Linux. Ambos son proyectos diferentes, pero que, digamos, se unieron para potencializar y crear un sistema operativo que fuera una alternativa libre, que no
permitiera privatizar y que no se pudiera, digamos, de alguna manera como generar, digamos, dinero como a costa de eso, ¿no? Como a costa de suscripciones y ese tipo de cosas, como en su momento estaba manejando, digamos, lo que es Microsoft y lo que es, digamos, Apple creando sus sistemas operativos o sus alternativas, que al final son alternativas privativas. Em, por lo tanto, sigamos con la siguiente. Bueno, aquí dice que básicamente GNU es uno de los proyectos más grandes del software libre. ¿Por qué con el software libre? Porque digamos que en el momento en el que nació, digamos, esa potencialización de ambos proyectos y se creó un solo sistema operativo para evitar, digamos, utilizar todo lo que es los sistemas privativos y demás. En ese momento nació la Free Software Foundation, que es la fundación de software libre. Por lo tanto, es súper importante tener en cuenta que, digamos que la Fundación de Software Libre no inició antes del proyecto, inició después de haber creado el proyecto y de haber potencializado el proyecto total, o sea, de haber creado el proyecto, tanto como con GNU como con Linux, ¿no? Hacer como ese, o como esos, como hacer ese como ese engranaje, ¿no? De que ambos proyectos puedan funcionar de manera increíble, ¿no? Por lo tanto, GNU es uno de los proyectos, GNU Linux es uno de los proyectos más grandes del software libre. En él participan miles de personas de todo el mundo en su desarrollo, tanto como en la herramienta del kernel de Linux, como en la herramienta de Git, que es para el manejo de versiones de un proyecto y el manejo de desarrollo de repositorios de un proyecto. Ambas herramientas son creadas por Linus Torvalds, por lo tanto son herramientas que pertenecen a software libre y que cualquier empresa y cualquier persona pueden utilizar estas herramientas en su desarrollo o en su proyecto. Por lo que no hay que pagar, digamos, ningún tipo de dinero para poder utilizar las herramientas, pero sí es importante que cuando nosotros estemos participando en proyectos que tengan, digamos, un enfoque de software libre y de código abierto, pues le es aportar, digamos, de alguna manera con código o, digamos, aportar con eh, documentación o con traducciones de las herramientas o del uso de las herramientas. Y bueno, vamos a tener ahorita como los maps interesantes de Linux y uno de ellos es que paralelamente con el desarrollo del sistema operativo GNU Linux, como les estaba comentando, surgió la Fundación de Software Libre. Y aquí quiero hacer un plus porque cuando estaba haciendo las slides, estaba hablando con un que me decía, pero es que aquí él es de Europa, y me decía, pero es que en Europa no conocemos a GNU Linux, o sea, sí conocemos a GNU Linux, pero no le decimos GNU Linux, todo el mundo le dice Linux. Y sí, está bien, digamos, referirnos al proyecto de GNU Linux como Linux, porque al final, digamos, Linux como tal es el proyecto que embarca también, digamos, toda la parte UI de lo que es GNU Linux. Pero, pues, digamos, el proyecto en sí se llama GNU Linux. Entonces, se puede utilizar de las dos formas. No es como que si tú utilizas Linux estás insultando a Richard Stallman y ese tipo de cosas, ¿no? Pero la idea es que tengamos en cuenta que el proyecto tiene como nombre GNU Linux, por lo tanto, pues es importante, digamos, llamarlo de acuerdo a su nombre y de acuerdo a cómo está especificado en todos los sitios web y en la Free Software Foundation sobre ese proyecto. Eh, cuando hablamos de libertad en el mundo de software libre, lo hacemos en el sentido más filosófico de la palabra. Aquí quiero hacer un plus también porque pasa que en, en muchos desarrollos en los cuales yo he participado y en proyectos de mi comunidad y en proyectos aparte de alrededor del mundo y demás respecto a X tecnologías y respecto a X proyectos en los cuales se aporta, siempre con las personas en las que desarrollo, con las personas con las que tengo la oportunidad de entablar una conversación, siempre tenemos en cuenta de que no solamente es el uso de GNU Linux como proyecto para beneficiarnos, ¿verdad? Como desarrolladores o como ingenieros cloud o como administradores de sistemas de información, sino que lo entendemos más como algo más filosófico, ¿me entiendes? Como que apoyamos más la filosofía de alguna manera que el proyecto, pero igual se apoya el proyecto porque estamos de alguna manera utilizándolo y creciendo con el proyecto en los diferentes proyectos en los que estamos, digamos, utilizando el proyecto, pero siempre tratamos como de que más personas conozcan el proyecto y que más personas puedan aportar y que más personas puedan conocer de lo que realmente es una alternativa y por qué es importante utilizar y conocer alternativas diferentes a lo que realmente conocemos usualmente. Entonces, no solamente creo que parte de mí y parte de las personas con las cuales yo comparto, digamos, X, digamos,
sí, digamos, X conversación y demás en los proyectos, siempre intentamos de alguna manera como que indirectamente comentarle a las personas sobre lo que es el proyecto de GNU Linux y lo que es Linux y por qué es importante, porque es una alternativa tan grande y tan importante de conocer y que más personas conozcan y le den la oportunidad. Entonces creo que siempre las personas que utilizamos Linux, o creo que no sé si todas las personas, pero sí la gran mayoría de personas siempre hablamos como más allá de lo que es Linux, ¿no? Otro fact es que si deseamos crear un proyecto que sea de software libre, debe ir previsto el código fuente y se le debe dar. Ay, aquí se me fue de momento que se me perdió la slide. Sorry, qué pena, es que se me perdió la slide. Y lo que les estaba comentando era uno de los facts que tenemos aquí, que era que si deseamos crear un proyecto que sea de software libre, debe ir previsto del código fuente y se debe dar la posibilidad al cliente, o sea, a la persona, de copiarlo sin problemas haciendo uso de alguna de las licencias de software libre que hoy disponemos, como la GPU, la MIT y demás. Pasa que eso es creo que por eso es que el punto anterior es súper importante porque siempre hacemos énfasis y hincapié de lo importante que es el software libre y lo importante que es aportar en código libre y lo importante que es también aportar en desarrollos de código abierto, porque nos llenamos de mucha, pues digamos, empezamos a tener un poco más de experiencia, crecemos y es importante, pero también de alguna manera también se puede lucrar, digamos, con el uso, con el desarrollo de proyectos de código abierto. Entonces, mucha gente cree que porque, digamos, existen X proyectos de código abierto, existen X, digamos, alternativas de proyectos de código abierto, de tecnologías y proyectos sobre X cosa en general o sobre X función, y los creadores también de alguna manera con sus licencias y la forma en la que utilizan las licencias también pueden, digamos, lucrarse y beneficiarse de ese desarrollo, porque es un desarrollo de código abierto. Desarrollar un código abierto no es lo mismo que desarrollar un proyecto libre. Y eso es algo que muchas personas, digamos, como que tienen como que como esa espinilla, ¿no? Con respecto a lo que es el desarrollo y demás, más que nada con respecto a a lo que respecta, digamos, el software libre y el código abierto, ¿no? Pero igual siempre existe la posibilidad de lucrarnos con respecto al uso de las licencias y como nosotros creemos que ese proyecto se quiera lucrar, ¿no? No solamente porque es un proyecto de software libre, porque tenemos, digamos, una filosofía de que realmente es software libre y que no nos vamos a lucrar porque la idea es no privatizar y que no se haga uso, digamos, de suscripciones y demás o privatizar el desarrollo, no, sino que la idea es que las personas se lucren también, las personas que crean los proyectos, que crean digamos, las funciones que nos permiten desarrollar proyectos a escala grande, se puedan lucrar con esas funciones o con esos desarrollos que de alguna manera son importantes y son necesarios para desarrollar proyectos. Entonces, eso es como, digamos que un pro y un contra, diría yo, porque muchas personas están a favor, pero muchas personas están en contra respecto a lo que genera, a lo que es, digamos, la filosofía del software libre y del código abierto. Entonces, eso lo quería como dejar claro para que, digamos, más personas que quieran aportar o que quieran, digamos, crear un proyecto, pues que haya mejor, pero realmente importante es el uso de las licencias y cómo queremos lucrarnos con ese proyecto. Entonces es súper importante ese fact tenerlo muy en cuenta porque digamos que de alguna manera es bastante como que un sí y un no con respecto a lo que la gente, digamos, tiene como filosofía lo que es el desarrollo libre, ¿no? Y el software libre se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar.
El open source, o sea, el código abierto es una organización que se encarga de fomentar el uso de sistemas de código abierto, conceptos significativamente diferentes al software libre. Eso es algo que les estaba comentando. Software libre no es lo mismo que código abierto, porque en código abierto yo puedo participar de un proyecto que muchas personas pueden participar, pero este proyecto puede tener una licencia y al tener una licencia que se permite, digamos, la persona lucrarse de ese desarrollo, pues al final no es un proyecto totalmente de software libre y libre, ¿verdad? Para las demás personas, sino que de alguna manera, digamos, genera como que ese, ¿cómo lo diría? Como esa lucración, ¿verdad? Porque a veces la gente, digamos, necesita o, digamos, quiere lucrarse con esos desarrollos, pero no significa que ese desarrollo no sea, digamos, software libre y código abierto, ¿no? Por eso es que, digamos, hay como un pro y un contra con respecto a eso, que es muy importante tenerlo en cuenta a la hora en la que conocemos lo que es Linux y lo que es el software libre, lo que es la filosofía del software libre y va más allá de... ¿Estaba hablando sola o si me escucharon todo lo que estaba hablando? Sorry. Lo que estaba ¿Qué comentando está era que... comentando? Sí, se te escucha, Linda, sí se escucha, Vale, adelante. vale, vale, perfecto. Sí, lo que estaba comentando era que es súper importante, digamos, tener en cuenta que el software libre no es lo mismo que el código abierto. El código abierto es una organización que de alguna manera también permite lucrarse de software que es de código abierto y que tiene una licencia y que permite a ese usuario o a esa persona que hace parte de ese desarrollo lucrarse con el desarrollo de ese proyecto. Muchos de esos ejemplos con respecto al código abierto vemos en tecnologías de desarrollo, cuando estamos desarrollando, digamos, o cuando hay un desarrollo de una tecnología para X lenguaje de programación que permite desarrollar proyectos a gran escala. Uno, digamos, de yo creo que uno de esos ejemplos son, digamos, por ejemplo, los frameworks de JavaScript son de código abierto y son libres, pero hay personas que ven una falencia que, digamos, en X framework de JavaScript y entonces crea una función y se lucra con esa función, porque lo que hace es que la gente pueda participar de ese proyecto y pueda, digamos, generar y pueda participar del desarrollo, entrar al core del proyecto y demás, pero también permite que las personas se puedan lucrar con respecto a la licencia que se esté utilizando en ese proyecto y además el beneficio que se le pasa con ese proyecto, a esa función de X proyecto. Entonces, es súper importante tener en cuenta que el código abierto no es lo mismo que el software libre pues va más allá pues, de una filosofía y va más allá de lo que realmente es el software libre. De hecho, creo que si ustedes, por ejemplo, se meten al sitio web de la Free Software Foundation, se dan cuenta y se pueden dar cuenta, eso es súper genial y súper importante ahorita que estamos hablando de todo ese tema, de que hay distribuciones en la Free Software Foundation que son 100% libres, pero no son las distribuciones que normalmente las personas del común conocen, ¿no? O las personas que conocen sobre tecnología conocen. Muchas personas creerían que Ubuntu, por ejemplo, que es una distribución muy conocida y que muchas personas la conocen, que muchas personas alrededor del mundo desarrollan también y que conocen este proyecto, pues se dan cuenta que esta distribución no hace parte de la filosofía del software libre. ¿Por qué? Porque Ubuntu también cobra, digamos, licencias y servicios y se lucra respecto a eso. O sea, es un proyecto de código abierto, pero es un proyecto que tiene licencia y que permite a los creadores de esa distribución lucrarse por X servicios que prestan al usuario final. Entonces, es como un ejemplo, lo que cuento es como un ejemplo de lo que realmente es la filosofía del software libre y la filosofía del código abierto, porque incluso hay distribuciones que la misma Free Software Foundation te recomienda que debes utilizar porque sí son distribuciones software libre y no de código abierto, pero que es bastante interesante todo ese tema. Yo los invito a que ingresen a la Free Software Foundation y se den cuenta de las recomendaciones que nos recomienda la misma fundación de distribuciones que son de software libre y que pertenecen a esa filosofía de software libre y las distribuciones que no pertenecen a la filosofía de software libre, pero que de alguna manera se lucran para continuar con el proyecto y seguir prestando los servicios a la comunidad. Por lo cual es súper importante eso también tenerlo en cuenta. Eh, Dos, ahorita estamos hablando, esta es la segunda clase, ahorita estamos hablando sobre los conceptos básicos y demás. No sé, ahorita que vamos a pasar a la siguiente clase, si alguien tiene alguna duda, pregunta o inquietud o algo que quiera comentar y que quiera agregar a lo que anteriormente estábamos hablando para complementar el punto.
Entonces, no sé, compañero Javier, si alguien tiene alguna pregunta o alguien quiere participar comentándonos, digamos, alguna historia o algún comentario adicional. Bueno, gracias, Lina. Bueno, el que por favor tenga alguna consulta, quiera acotar algo. La idea de esto surgió como una iniciativa para, para poder hacer conocer a aquellas personas que a veces tienen ese Baja la bicho, radio. para esas personas que de repente tienen llegan con ese bichito, ¿no? De qué es GNU Linux, qué es Linux, por qué hablan todo, qué es eso del bien de... Entonces, esa era la idea que nos ha llevado a hacer esto. Sé que acá la gran mayoría pues son personas que tienen, algunos tienen meses, años y de mucha experiencia en esto. Y bueno, el que desea acotar algo, o alguna consulta, alguna pregunta de repente respecto a lo que se ha hablado, Lina estará gustoso de poder absolverla, ¿no? Efectivamente, no sé si alguien quiere complementar el punto con respecto, digamos, al tema de las licencias, con respecto al tema del concepto básico de Linux, que también es súper importante que nos van a aportar también con algún comentario adicional que quieran agregar, que al final, digamos, estamos aquí todos para aprender y para, digamos, complementarnos. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda o inquietud con respecto, sin pena, o sea, no hay pena. Aquí no existe la pena, que sea la pregunta más boba, que sea la respuesta más boba. Nunca hay respuesta boba, ni nunca hay una pregunta boba, ni nunca hay un comentario que no sea, pues, que no sea importante, que todos los comentarios son importantes. Entonces, si tienen alguna duda o inquietud o algo que quieran agregar, bienvenidos sea. Bueno, creo que Vemos que no hay ninguna, que si vemos que no hay ninguna, entonces ninguna, entonces pues será la siguiente clase, que es el tema de las distribuciones, que sé que aquí sí van a surgir más comentarios adicionales con respecto a eso. Bueno, con el tema de las distribuciones, yo tengo, no, yo iba a decir que tengo un amor y odio, odio, pero yo tengo un amor odio, sino que más que nada yo diría que es amor más que odio. Yo diría que el amor parte de que pues en mi trabajo desarrollo con Linux y desarrollo bajo Linux, pero es un odio porque a veces no me funcionan ciertas cosas, entonces hay que darle full a que realmente funcionen las cosas para poder entregar, digamos, el software que se necesita a tiempo, pero creo que eso es más que nada lo que me refiero con amor y odio, lo que quería comentar con amor y odio. Realmente las distribuciones de Linux son muy conocidas alrededor del mundo. Creo que parte de estas distribuciones hace que, digamos, se conozca y se le dé, digamos, con más relevancia al proyecto de GNU Linux. Entonces, básicamente el concepto de lo que es una distribución eh, no es más que una versión personalizada del sistema operativo original, en este caso el sistema operativo GNU Linux. El kernel o núcleo de Linux, ¿sabías que del kernel o, perdón, del kernel o el núcleo de Linux? Iba a toda la razón. Además, existen muchísimas distribuciones alrededor del mundo. Em, Durante, digamos, aproximadamente hace 2 años, creo que justo en pandemia, estuvimos, digamos, probando distribuciones en lives, en Twitch, y estuvimos probando una distribución bastante what the fuck, que fue una distribución de Justin Bieber. Entonces, fue súper loco y de Hannah Montana. Entonces dijimos, para el siguiente live vamos a probar una distribución que sea lo más what the fuck posible y que creamos que no existe, pero existe. De esas distribuciones salió la distribución de Hannah Montana y la distribución de Justin Bieber. Ambos son, digamos, figuras públicas eh, muy conocidas en Estados Unidos y alrededor del mundo. Entonces, estuvimos probando, digamos, las distribuciones y creo que si no estoy mal, esas distribuciones estaban basadas en Mandrake, que fue una distribución de Linux muy conocida hace muchísimos años. De hecho, es una distribución muy vieja, o sea, esas distribuciones son súper viejas, porque incluso cuando tú inicias, digamos,
cuando inicia la distribución, cuando inicia, digamos, todo el tema de las aplicaciones y demás, y el escritorio como tal, el desktop environment, entonces empieza a sonar algo súper raro y cuando vas, digamos, atrás o hacia adelante aparecen otros sonidos super what the fuck. Pero es eso, ¿no? Esa es la esencia de que muchas personas alrededor del mundo crean distribuciones basadas en otras distribuciones. Pasa que muchas de las distribuciones que son basadas de X distribuciones siempre son distribuciones, digamos, de Ubuntu, que son basadas de Ubuntu, o distribuciones de Debian, la distribución Debian, o que son basadas en Debian, o Arch, que son distribuciones basadas en Arch, pero que no son 100% Arch Linux, ¿no? Cuando digo que son basadas es que tienen su propio desarrollo y su propio, digamos, sí, su propio desarrollo del proyecto y las propias personas desarrollando en ese proyecto. Creo que uno de los proyectos en los cuales se conoce también muchísimo lo que es el creo que ahorita estaba comentando lo que les comentaba con respecto a, digamos, a los ejemplos que ponía la Free Software Foundation acerca de, digamos, de lo que es software libre y lo que nos podemos, digamos, de alguna manera, eh, digamos, diferenciar con respecto al software libre, al código abierto y, digamos, a lucrarnos respecto al desarrollo y aportar a proyectos en GNU Linux. Hay uno de los proyectos que es muy conocido y que de hecho, una de las distribuciones bastante conocidas con respecto a esto, creo que muchos la conocen, porque está en un boom y que prestan un buen servicio también. Una de ellas es Sorinos. Sorinos tiene tres distribuciones. Dos son libres, una es de pago. ¿Cuáles son las dos libres? Creo que una es para dispositivos eh, que no tienen buenas especificaciones técnicas y una es, bueno, y la otra, esa es una, la otra es que puedes acceder a la, digamos, a la distribución, digamos, como Ultimated, pero no tienes todas las funciones. Si tú quieres tener todas las funciones digamos, y todos los servicios que presta la distribución Ultimate o la versión Ultimate de la distribución Sorinos, pues debes de pagar cierto monto que no vas a volver a pagar, sino que pagas una vez por el uso de esos servicios. A eso se le llama, digamos, el desarrollo, digamos, el desarrollo de código abierto y de software libre, porque ahí, de alguna manera, se trabaja con la filosofía del software libre, se trabaja con el proyecto de GNU Linux, pero también se lucra al mismo tiempo con los servicios. Entonces, eso es otro ejemplo que también quería colocar y que se me había pasado ahorita antes de seguir con esta clase anteriormente. Creo que es un punto muy importante de que podemos desarrollar proyectos y podemos desarrollar funciones y podemos desarrollar algo que parta de GNU Linux, pero también podemos lucrarnos al mismo tiempo con esos proyectos. Y no quiere decir que estás como yendo en contra de lo que es la filosofía libre, no, porque al final estás utilizando un proyecto en el cual más personas pueden participar de ese proyecto, pero te puedes lucrar prestando esos servicios que las personas desarrollan para ese proyecto. Y no está mal, porque al final, digamos posees licencias y posees, digamos, de alguna manera, eh, información adicional que es importante tenerla en cuenta en el momento en el que desarrollamos, para que no haya ningún tipo de problema cuando las personas estén lucrando ese servicio, utilizando ese servicio más que nada. Eh, digamos que aparte, incluso Solinos en su versión que es para dispositivos no tan, pues no con unas especificaciones técnicas tan fuertes, eh, tiene dos opciones que creo que es de Stock Environment. Uno de ellos es, si no estoy mal, XFCE y creo que el otro es Genome, si no estoy mal. Pero normalmente el desarrollo de Solinos para ese tipo de dispositivos siempre es con XFCE, que son de Stock Environment para distribuciones Linux que no tienen especificaciones como tan altas. Y me refiero a especificaciones altas cuando tenemos es un PC con, digamos, hardware actual. Y el hardware actual es prácticamente, digamos, disco de estado sólido, una buena RAM, un buen procesador, ¿verdad? Una buena tarjeta gráfica, una buena tarjeta madre, ¿cierto? A eso me refiero con especificaciones técnicas no tan altas. ¿No? Bueno, vamos al siguiente, a las características de las distribuciones, porque las distribuciones tienen cosillas importantes dentro de ella, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que las distribuciones, digamos, hacen parte del sistema operativo, ¿cierto? De GNU Linux y ellas poseen su propia, digamos, interfaz gráfica, como tampoco no pueden poseer interfaz gráfica,
poseen sus desktop environments, sus gestores de paquetes, su terminal, que la terminal lo que nos permite es ejecutar y decirle qué hacer a nuestro sistema, aplicaciones, editores de texto, multimedia, videos, imágenes, ¿cierto? Todo eso lo posee la distribución Linux, pero esa distribución Linux parte del desarrollo del kernel del proyecto, o sea, del proyecto del kernel de Linux, o sea, que están basadas en ese proyecto y están basadas también en la interfaz gráfica de GNU. Por lo tanto, son distribuciones de GNU Linux. Muchas de ellas son libres y muchas de ellas son de código abierto, pero otras, bueno, en realidad todas son de software libre y de código abierto, pero hay unas que de alguna manera prestan servicios adicionales que de alguna manera permiten pues que esos servicios y estas personas puedan lucrarse prestando esos servicios, ¿no? Entonces, y una de las características más importantes de las distribuciones Linux es la terminal y las aplicaciones. La terminal es una consola, déjeme que es que no, no, es una consola. Terminal consola es una forma generalizada de llamar a la interfaz de usuario o línea de comandos. Una pantalla generalmente de color de fondo negro que vemos en la distribución Linux, donde podemos escribir comandos o secuencias de palabras específicas y especiales, y esto hace que le ordenemos al sistema qué acciones realizar en concreto. Eso es básicamente lo que es, digamos, el concepto de lo que es una terminal, ¿no? Es una serie de comandos que me permite, ¿cierto? Usa una interfaz gráfica, ¿cierto? Que me permite a mí, digamos, que decirle al sistema que quiero que haga, ¿cierto? Básicamente como la funcionalidad de lo que es un algoritmo. Yo creo un algoritmo para decirle, para realizar una tarea en concreto y para decirle a ese algoritmo qué es lo que debe hacer, ¿no? Yo creo el algoritmo para hacer una tarea en concreto que yo quiero que haga ese algoritmo. Lo mismo pasa, digamos, con la terminal de comandos. Yo escribo un comando para decirle al sistema operativo qué es lo que debería hacer. Luego tenemos, Polygraph. Ok. Luego tenemos a los repositorios, que es un servidor web que se encarga de almacenar paquetes y programas para que el usuario pueda descargar e instalar en su distribución GNU Linux. De modo que al configurar un repositorio en Linux, te facilitará modificaciones o acciones dependiendo de tus necesidades y las de tu proyecto tecnológico. Eh, Muchos de estos repositorios, digamos, se encuentran, digamos, alojados en Internet y demás. Yo diría que muchos no, casi que el 100% de los repositorios se encuentran alojados en Internet porque realmente para poder acceder, digamos, a la instalación de repositorios y de drivers de X tecnología y de X funciones en nuestra distribución, es necesario siempre tener, digamos, eh, acceso a conexión a Internet, ¿no? Digamos, unos repositorios digamos, se descargan, otros no son necesarios descargarlos mediante Internet. ¿Y cuáles son los que no son necesarios descargarlos mediante Internet? Pues son, digamos, las aplicaciones que comúnmente conocemos. ¿Cuáles son las aplicaciones que comúnmente conocemos? Pues, digamos, calculadora y ese tipo de aplicaciones, calculadora, terminal de comandos, ¿verdad? Todo eso son, digamos, de alguna manera, repositorios internos del sistema operativo. Ya para acceder a repositorios externos, para, digamos, ejecutar, digamos, un paquete que viene de un repositorio, es necesario tener conexión a Internet para poder descargar ese, digamos, para poder acceder a ese repositorio y poder descargar el paquete que pertenece a ese repositorio. Eh, bueno, aquí eso sería más que nada, digamos, con el concepto de lo que es un repositorio en Linux, en GNU Linux. Y vamos al gestor de paquetes. El uso de paquetes nos ahorra muchos dolores de cabeza a la hora de instalar o mantener nuevos software, pero en ocasiones el número de pesos que debemos dar puede consumirnos demasiado el tiempo, sobre todo cuando tenemos que instalar varios programas y para esto tenemos los gestores de paquetes. Básicamente los gestores de paquetes son los que nos permiten instalar esos paquetes que se encuentran alojados en un repositorio. Entonces, ese gestor de paquetes me permite a mí instalar mediante ya sea una terminal de comandos o mediante una interfaz gráfica ese paquete. Entonces, el gestor de paquetes lo que nos permite poder instalar todas esas, digamos, todos esos paquetes o todas esas dependencias que son importantes a la hora de ejecutar un paquete o a la hora de tomar o instalar un paquete que pertenece a un repositorio como tal. Y bueno, aquí vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de gestores de paquetes. Uno de ellos es el DPKG,
que es el administrador de paquetes a base, perdón, es el administrador de paquetes basado para distribuciones en Debian, ¿verdad? Tenemos la otra opción que es apt-get, que creo que sí muchos lo conocen, que se utiliza mucho en distribuciones basadas tanto como en Ubuntu como en distribuciones basadas en Debian. Es una interfaz que hace más amigable y añade funciones para el sistema de PKG que se encuentra en las distribuciones Debian o en las distribuciones en Ubuntu. También tenemos el otro gestor de paquete que es el Pacman. Este normalmente, bueno, estos gestores de paquetes, antes de seguir con lo que es, digamos, el gestor de paquetes de Pacman, estos gestores de paquetes normalmente digamos, se ejecutan cuando queremos instalar, digamos, un paquete que pertenece a un repositorio, ya sea, digamos, en un repositorio tenemos, digamos, en un repositorio, digamos que en el repositorio Ubuntu, estoy, digamos, dando un ejemplo en el repositorio Ubuntu, en ese repositorio Ubuntu tenemos, digamos, una herramienta que queremos utilizar que pertenece a ese repositorio de Ubuntu. ¿Cuál es la herramienta que queremos instalar o ese paquete que pertenece a ese repositorio? Digamos que queremos instalar un editor de código de Ubuntu, ¿cierto? Entonces, para poder yo instalar ese paquete que pertenece al repositorio de Ubuntu es necesario hacer uso de un gestor de paquetes. En este caso, eso depende de la distribución Linux que tengamos instalada en nuestra máquina. Por ejemplo, tenemos una distribución Ubuntu al cual queremos acceder a un repositorio de Ubuntu, a una herramienta o un paquete en concreto, que en este caso sería el editor de texto o el editor de código de ese repositorio de Ubuntu. Entonces, Ubuntu tiene el apt o el aptitude. El aptitude es uno que ya está un poco obsoleto, pero normalmente para la instalación siempre se utiliza el apt. Entonces, el apt es, digamos, como el acrónico de aptitude, pero el apt tiene, digamos, más funcionalidades aparte del aptitude, ¿no? Es como una versión mejorada del aptitude. Entonces, yo con el gestor de paquetes de Ubuntu, este viene ya preinstalado cuando se instala la distribución de Linux. Entonces, yo instalo la distribución de Linux Ubuntu y al instalar la distribución de Linux Ubuntu, entonces ahí tengo el gestor de paquetes instalado que pertenece a esa distribución Linux, que en este caso sería Ubuntu. Entonces, para poder yo ejecutar, digamos, ese repositorio que viene, digamos, de Ubuntu, ¿cierto? Entonces, siempre debo de darle permisos, o bueno, no siempre darle permisos de administrador a mi terminal de comandos para yo decirle que lo que quiero es que se le dé permisos de administrador a este paquete que voy a instalar mediante este gestor de paquete. En este caso sería, digamos, el apt. Entonces, digamos, yo voy a instalar, por ejemplo, el apt en apt con el gestor de paquetes, voy a instalar un editor de texto, Brakex, ¿cierto? Entonces, voy a instalar Brakex que pertenece al repositorio de Ubuntu y que es un paquete que se llama Brakex y que lo necesito para mi distribución. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues obviamente, digamos, darle permiso. La idea no es siempre darle permiso de administrador a una terminal, porque normalmente cuando instalamos repositorios de paquetes que se encuentran en Internet, muchos de estos vienen instalados con backdoors o con virus, ¿cierto? Que pueden de alguna manera acceder a nuestra información. Entonces, la idea es no siempre instalar con sudo, pero pues en este ejemplo vamos a instalar con sudo. Entonces, vamos a instalar, digamos, el paquete con sudo. Entonces, va a decir, digamos, sudo, el gestor de paquete, o sea, sudo, nombre del gestor de paquete, en este caso sería apt. Entonces, sudo apt install. Entonces, install, con install es que voy a instalar el nombre del paquete, ¿cierto? Porque lo que quiero, lo que le estoy diciendo a esta terminal o a esta interfaz gráfica es que voy a instalar eh, un paquete que pertenece a un repositorio y que aparte que pertenece a un repositorio externo, lo voy a instalar con el gestor de paquetes apt. Entonces sudo apt install nombre del paquete. Y pues ahí ya tenemos, digamos, acceso obviamente, la idea es, digamos, de alguna manera también instalar el repositorio. El repositorio lo puedo instalar o acceder a ese repositorio lo puedo instalar de dos formas. Uno de ellos es el PPA, que lo vamos a ver en la siguiente clase, y el otro es el curl o el wget, que es digamos, como las sentencias que se utilizan para instalar o para, digamos, acceder a repositorios externos y por instalar de ese repositorio, por instalar, digamos, un paquete. En este caso estoy haciendo como que un ejemplo de que ya tenemos un paquete y ya tenemos, digamos, el repositorio instalado que es Ubuntu, entonces vamos a acceder a una herramienta de ese repositorio, ¿no? Eso como tal lo que voy a explicar a grandes rasgos. apt hace parte de las distribuciones tanto Debian como de Ubuntu. Pacman es otro gestor de paquetes y es el administrador de paquetes para distribuciones basadas en Arch Linux. Eh,
El otro que tenemos es el Synaptic. Y yo sé que este es más de interfaz gráfica, ¿no? Este es para los que no les gusta mucho la terminal de comandos y a los que no les gusta tanto molestar con terminal de comandos. El paquete Synaptic me permite a mí, paquete Synaptic, o sea, estos de paquetes, se encuentra en distribuciones Debian y también en distribuciones Ubuntu, si no estoy mal. Y lo podemos instalar desde la tienda de Ubuntu, desde la tienda de Debian, donde vamos a instalar la distribución. Eh, y me permite a mí, digamos, instalar, eliminar, acceder a X repositorios con el nombre o con o con el link de un repositorio, instalarlo y poder hacer uso de ese repositorio o ese paquete en mi distribución. Es más que nada interfaz gráfica, es muy conocido en esas dos distribuciones. Yo lo he visto más, no en Debian, sino en Ubuntu, pero pues digamos, eso es más que nada es como gusto, ¿no? No estoy diciendo que Synaptic sea malo o que utilizar gestores de paquetes que pertenecen a las distribuciones también sea malo, ¿no? Sino que parte de los gustos que tenga la persona que va a utilizar esa distribución. Entonces, lo ideal obviamente es hacer uso de los gestores de paquetes que podemos utilizar mediante la interfaz de línea de comandos, pero si podemos hacer uso de Synaptic y es mucho más fácil hacerlo, pues eso se debe de, digamos, de agregar como a lo que necesita la persona en el momento. Otro gestor de paquete que tenemos es el RPM, que es el administrador de paquetes basado para distribuciones Red Hat, CentOS Red Hat Enterprise Linux y CentOS y Fedora. Y tenemos el Yum, que es el frontend para el sistema RPM que se encuentra en las distribuciones basadas en red. O sea que puedo utilizar tanto como RPM como Yum y puedo instalar Yum o puedo utilizar RPM. Como gestores de paquetes para Fedora, para Red Hat y para CentOS. Eh, y aquí pasamos a escritorios con, no sé si a este punto alguien tiene alguna duda o algo que quiera comentar o agregar, comentario adicional respecto a lo que estamos hablando con respecto a repositorios y a distribuciones Linux. Si no, para seguir con escritorios con interfaz gráfica y sin interfaz gráfica. Nadie tiene ninguna duda ni inquietud por el momento. Si no, entonces seguimos con la siguiente clase, que son los escritorios con UI y sin UI, ¿cierto? ¿Qué son los escritorios con UI y sin UI? ¿Y qué es un escritorio en Linux? Porque eso es en GNU Linux. Muchas personas, digamos, de alguna manera, tienen como un amor y odio con Linux, la verdad. A muchas personas les gusta instalar distribuciones Linux o Linux sin interfaz gráfica. Como hay otras personas que les gusta instalar distribuciones Linux con interfaz gráfica o con una desktop. Entonces, ¿qué pasa? Que eso depende del gusto que tenga la persona. Entonces, digamos, no es una obligación utilizar un escritorio con interfaz gráfica. Sin interfaz gráfica, realmente creo que todo parte del gusto que tenga la persona, realmente y el uso, más que nada, el uso y el gusto. Porque mucha gente, digamos, oh, voy a instalar tal distribución o me voy por tal distribución. Pasa que yo creo que esto le pasa casi que yo creo que al 90% de las personas que conozco que son desarrolladores de software, nos pasa que a mí, por ejemplo, personalmente hablando, y a mis compañeros, nos encantaría a nosotros instalar una distribución basada en Arch o una distribución en la cual yo pueda, que me permita configurar todo y que yo lo deba configurar, ¿no? O sea, que yo deba de configurar lo que yo quiero que realmente utilizar y que quiero configurar. Pero eso en la vida real es diferente porque estás trabajando y cuando trabajas necesitas tener el tiempo suficiente para cumplir con tus tareas del momento y del día. Entonces, es genial utilizar Linux para el desarrollo, eso sí, es 100% recomendable, lo recomiendo si usted es desarrollador, tanto de web o móvil, ya sea para Android o para web, o sea, utilice Linux. O sea, es muy genial utilizar MacOS y demás, porque mucha gente dice que lo mejor para desarrollar es MacOS, pero no saben que lo mejor para desarrollar es Linux. No te das cuenta de eso hasta que estás en un ambiente en producción y que estás desarrollando y que realmente te das cuenta que sí es genial utilizar Linux, pero es genial utilizar Linux cuando ya tienes prácticamente casi que todas las herramientas preinstaladas y que no tienes que hacer tanta instalación y tanta configuración o perder el tiempo en instalaciones y configuraciones que
no te van a permitir crecer y cumplir con tu trabajo, ¿no? Eso nos pasa casi al 90% de las personas que amamos Linux y que nos encantaría utilizar y configurar Linux al 100%, pero es complicado cuando tienes cosas que hacer y cuando tienes, digamos, que cumplir con tareas de tu trabajo, pero aún así quieres utilizar Linux, ¿no? Entonces, normalmente en mi equipo, en estos momentos de desarrollo, todos utilizamos una distribución en común, todos utilizamos Ubuntu, pero porque utilizamos Ubuntu tanto porque nos funciona para desplegar software y para desplegar aplicaciones, como también nos funciona para el desarrollo. Entonces, en el momento no hemos tenido ningún tipo de problema con el desarrollo de software y hemos ya, digamos, trabajado en módulos que van a ser desplegados este mes, trabajando y desarrollados con Linux 100%. De hecho, somos el único equipo en la empresa que utilizamos Linux. O sea, somos el equipo Linuxero, porque todo el equipo, todos los demás equipos y modelos de negocio utilizan solamente equipos Apple, por lo que somos el único equipo como diferente, ¿no? El equipo que utiliza Linux. Pero es genial porque nos ha permitido trabajar y nos ha permitido, digamos, crecer de forma gigante. O sea, la gente creerá que desarrollar bajo Linux o desarrollar bajo las herramientas de Linux no es más que nada como un mito, ¿no? Un estereotipo, pero no, en realidad sí funciona y desarrollar con Linux es brutal. Y más cuando tienes, digamos, las herramientas preinstaladas, pero cuando no las tienes preinstaladas, en, digamos, mediante una QI, pues es complicado. Igualmente pasa con la que cuando no hay UI, ¿no? Entonces es importante tener eso en cuenta porque la UI y la no QI parte del gusto que tenga el Linuxero por esa distribución, ¿verdad? Entonces vamos a leer un poquito del concepto. Dice, un entorno de escritorio o desktop environment, que es lo que estamos hablando, es una implementación de la metáfora de escritorio hecha en conjunto de un conjunto de programas que comparten una interfaz gráfica de usuario UI, ¿verdad? Que es como se conoce. Un entorno de escritorio agrupa una variedad de componentes para proporcionar elementos de interfaz gráfica de usuario, como iconos, barras de herramientas, fondos de pantalla, widgets de escritorio, etc. Y prácticamente creo que ese sería el concepto base, es literalmente el concepto base de lo que son los escritorios con UI y sin UI. Los escritorios con UI o Desktop Environment, los Desktop Environment, digamos, son las variables de entorno de escritorio que me permiten a mí, obviamente, si yo quiero utilizar, digamos, instalar, digamos, Arch, que es un entorno que no tiene UI, para poder instalar Arch es necesario, si yo quiero, instalar un Desktop Environment. Entonces, al instalar un desktop environment, yo elijo el desktop environment que quiero instalar y, digamos, lo instalo de acuerdo digamos, el gestor de paquetes que tenga mi distribución. En este caso, pues sería que hace parte de la distribución basada en Arch. Entonces, parte de eso es el gusto que tenga, digamos, el desarrollador o el Linuxero con respecto a lo que quiera, digamos, instalar y utilizar, ya sea, digamos, un desktop environment con UI o sin UI. ¿Cuáles son los escritorios UI y sin UI? Los escritorios sin UI son cuando hacemos una instalación, digamos, libre, una instalación hermosa en Arch Linux, y cuando hacemos una distribución, cuando estamos instalando, cuando tenemos una distribución también hermosa y preciosa de Debian, ya instalada, y antes de instalarla con Debian también podemos utilizar y podemos, digamos, de alguna manera seleccionar el desktop environment que queramos instalar para esa distribución. En este caso estoy hablando de Debian, y de Debian podemos instalar cualquier, digamos, desktop environment o cualquier variable de entorno de escritorio. En este caso sería, digamos, Genome, XFCE, está Genome, XFCE, está el XQT, está KDE, está, ay, no me acuerdo el otro. Ese es el Desktop Environment para Debian, creo que es, creo que es Debian Desktop, si no estoy mal, que es de, que es sí, es Debian Desktop, sí, lo siento, así es como se conoce la Desktop Environment. Entonces, puedo instalar, digamos, Debian con X, digamos, variables de entorno de escritorio, y esas variables de entorno de escritorio poseen características. ¿Cuáles son las características? Iconos, barras de herramientas, configuraciones, sí, parte, digamos, como toda esa UI bonita, ¿verdad? Que pertenece como a esa interfaz gráfica. Básicamente eso es como el concepto de lo que son los escritorios con UI y sin UI, ¿verdad?
Yo puse aquí un ejemplo, no sé si lo están viendo en pantalla, de un de Stack Environment que es mi escritorio Linux con Ubuntu 22.04 LTS y que es una QI. Y pongo un ejemplo pongo un ejemplo de una distribución GNU Linux sin interfaz gráfica. En este caso, hago el uso de la distribución para servidores de Ubuntu, que es Ubuntu Server. Básicamente, digamos que este sería como parte, digamos, de lo que queríamos hablar el día de hoy. Eh, a mí me encanta muchísimo Linux y me siento privilegiada por trabajar en mi empresa con Linux. Ojalá más personas puedan tener este mismo privilegio para trabajar con Linux y darse cuenta del potencial que tanto es Linux como GNU como proyecto y el potencial que tiene y conocer las diferencias entre lo que es un software libre, entre lo que son las licencias y entre lo que es el código abierto, porque al final digamos que casi que todos los Linuxeros siempre partimos de la filosofía libre, que es genial utilizar, digamos, una herramienta o un proyecto o una función sin tener que pagar o suscribirme a ese proyecto para poder utilizarlo, porque al final me da como esa libertad, ¿no? Porque al final eso es lo que es el software libre, ¿no? Libertad. Entonces me da la libertad de escoger lo que yo quiera instalar, pero también es necesario, digamos, de alguna manera que más personas puedan lucrarse con esas funciones y esa importancia eh, de desarrollos que hacen las comunidades alrededor del mundo para aportar en los proyectos de grandes escalas, ¿no? En este caso estamos hablando, digamos, de proyectos muy conocidos en desarrollo, digamos, estamos hablando de React, que es un proyecto de Facebook, pero que igual, digamos, Facebook de alguna manera también se lucra cuando, digamos, cobran, digamos, algunas funciones y demás, o cuando hacen, digamos, conferencias y demás bajo ese software o bajo esa función, pues, digamos, se están lucrando para ya sea, digamos, más personas puedan conocer eso o esa tecnología y demás, ¿no? Todo parte, digamos, de el uso que se le da a ese proyecto y en la creación de ese proyecto, ¿no? Creo que para mí son los conceptos bases que cualquier persona eh, alrededor del mundo de habla hispana que conozca, ¿no? Respecto a lo que a lo que es GNU Linux. Realmente GNU Linux tiene demasiadas herramientas y demasiados enfoques. Sé que en este bootcamp nos vamos a enfocar básicamente en lo básico. A mí me encantaría que nos pudiéramos enfocar también en desarrollo porque hay muchas cosas geniales en desarrollo y en los cuales yo estoy en estos momentos participando en la Fundación de UOPORS, que eso es algo también bonito y es que Ubuntu no es una distribución 100% libre, pero es de código abierto, que de alguna manera permite digamos, aportar a proyectos que son de código abierto y que pertenecen a Ubuntu. Ubuntu es la marca, Canonical es la empresa. Me refiero a Canonical como empresa más que nada. Entonces, Canonical tiene ciertos proyectos, uno de sus proyectos es Ubuntu y los servicios de Ubuntu y la privatización que ellos generan para lucrarse al prestar esos servicios con la marca de Ubuntu. Ellos tenían anteriormente un proyecto que es, digamos, el proyecto para sistemas operativos móviles, pero en algún momento vamos a tocar ese tema, ojalá sea en la próxima clase para que veamos un poco de lo que es el desarrollo tanto en Linux como es el uso de Linux y sus conceptos básicos que estuvimos realizando el día de hoy, ¿no? Porque al final digamos que eso es lo que nos hace, digamos, como conocedores y nos da la experiencia en el uso y en el manejo de Linux, ¿no? Instalar, movernos, sí, instalar, utilizar, mover acá, dañar acá, ¿cierto? Eso es lo que nos hace como de alguna manera como expertos y nos da la experiencia para movernos y tener como esos conocimientos básicos en Linux. No sé hasta este punto porque ya sé que ya terminamos prácticamente la, eh, el slide de la presentación ya prácticamente ya está terminada. No sé si en este punto, ya que terminamos la presentación y que hablamos de los conceptos bases, no sé si alguien en este punto tiene alguna duda o una inquietud o quiere agregar un comentario adicional respecto a lo que hablamos durante toda la presentación. Y si no, para que mi compañero Javier pues tenga la palabra y nos pueda comentar, digamos, lo siguiente. No sé si alguien aquí tiene alguna duda o inquietud. No se queden tan callados porque si se quedan callados, yo voy a pensar. No entiendo.
Bueno, agradecerte a ti, Lina, por por romper fuegos, como se dice en los ámbitos en los que yo trabajo. Agradecer tu tiempo sobre todo y bueno, la participación de todos ustedes que básicamente le dan este marco de agradecimiento, este marco de interés por esto que tanto nos gusta, ¿no? Yo estoy acá también y voy a estar en todo porque también me considero principiante, apenas tengo en esto 3 años y medio, así que estamos todos para aprender y como bien dijo Lina, ¿no? Estamos constantemente en aprendizaje. Esto es algo que no va a terminar, no va a cambiar y siempre vamos a estar en aprendizaje, ¿no? Si nadie tiene, bueno, ya ninguna consulta, bueno, los espero de igual manera el día jueves a partir de bueno, la hora en principio 19 horas, hora de Lima, o sea, lo que es ahorita en Lima, Perú, que es la misma hora de Colombia, donde está Lina, son las 19:20 horas. Entonces, a las 19 horas del día jueves debemos estar iniciando la segunda sesión de este taller de GNU Linux para principiantes. En el mensaje fijado dentro del grupo está el cronograma de actividad de las clases, las ponencias. Déjenme ver un ratito, si no lo fijo ahorita. Denme un minuto, por favor. Bueno, de aquí lo comparto para que puedan apreciarlo. Si no hay nada más, Lina, muchas gracias por tu apoyo y con todos nos estamos viendo, si Dios quiere, el día jueves a partir de las 18:50, 19 horas para poder continuar con este taller de GNU Linux. Sí, claro. La idea es que el día viernes, perdón, el día jueves, perdón, podamos, digamos, aportar y, digamos, dar como un pro, ¿cierto? Como, no como pro, como eso, ¿cómo se llama esa palabra? No sé, como dar eh, como antes de Plus, iniciar, sí, como antes de iniciar la clase vamos a estar hablando, vamos a estar refrescando, ¿cierto? Los conceptos básicos, porque es importante que los refresquemos porque se olvidan si no practicamos y si tenemos, digamos, también nuestras cosillas que hacer y demás. Entonces vamos a refrescar, digamos, un poco como esta clase que vimos que es de conceptos, vamos a refrescar la siguiente con práctica, vamos a estar 100% práctica. La idea es que en el momento en el que estemos instalando, en el momento en el que estemos, digamos, conociendo digamos, viendo un poco lo que son las distribuciones Linux también. No sé, compañeros, si podemos, digamos, que más personas también, si tienen algún problema, si algo les causó, digamos, algún problema y demás, o les generó un problema, ya sea en la terminal de comandos o en el gestor de paquetes que se utilice, puedan compartirnos pantalla y entre todos podamos solucionar ese problema, ¿no? Porque al final es importante que todos también, digamos, podamos aportar, porque al final, digamos que de eso se trata, ¿no? De eso se tratan las comunidades y de eso se trata no solamente las comunidades de software libre, sino en las comunidades que se generen, digamos, en el bootcamp, para que más personas, digamos, puedan participar, digamos, sin miedo a equivocarse, porque todos al inicio siempre tenemos como ese miedo a equivocarnos, pero al final creo que ese miedo a equivocarnos es lo que necesitamos para poder entender ese concepto o el manejo de esa herramienta, ¿no? Lo ideal es que lo hagamos lo más práctico posible para que todos podamos participar y podamos instalar y podamos molestar un poquito. En las distribuciones Linux podemos instalar, digamos, algunas dos o tres si nos da el tiempo, si no podemos instalar dos o una y trabajar en esa distribución, ¿no? Eh, y que más personas pues participen. La idea es que todos podamos participar y podamos hacerlo activamente, que es lo más importante. Y nada, lo más importante yo creo que es dar gracias por el espacio. Este es un espacio genial y le doy mucho las gracias a mi compañero Javier por esto. La idea es que más personas participen y nos vemos en la siguiente clase. Yo feliz de dar la clase el jueves. Eh, y nada, que durante la clase si surgen algunas dudas, una inquietudes, no nos quedemos tan callados, la verdad. A mí como que me surge la idea de cuando todo el mundo se queda tan callado, realmente todo el mundo entendió. Pero si es así, perfecto y genial. Pero si hay dudas o inquietudes, a mí me encantaría solucionarlas con respecto al tema.
También, si podemos en ese momento, no sé, compañero Javier, si nos da el tiempo para hablar un poquito, digamos, en la clase, en la siguiente clase, hablar un poquito de lo que es Ubuntu Touch. Sé que no pertenece mucho, digamos, a lo que es el proyecto, pero es un proyecto de código abierto que es ahorita muy conocido y que está en el boom y que incluso eso también lo quería hablar y discúlpame Javier porque sé que no debo hacer tanta publicidad, pero eh, es importante también que puedan acceder. Esto hace parte también, digamos, de todo lo que es el Linux como tal y las herramientas. Y es que Ubuntu, bueno, Ubuntu no, Canonical, el día 7 y 9 de noviembre están haciendo una conferencia en Europa en donde van a haber muchos ponentes alrededor del mundo y van a estar hablando muchos, tanto de las comunidades en las comunidades de cada país. También van a hablar de muchos conceptos importantes de Linux y también muchos conceptos importantes con respecto a la nube y los servicios que presta Ubuntu. Por lo que es súper importante que de alguna manera también, digamos, estemos pendientes porque son, digamos, conferencias que nos permiten, digamos, conocer y nos dan, digamos, como un preview de lo que va a ser una herramienta o el lanzamiento de una nueva herramienta digamos, herramientas de Linux o, digamos, funciones de Linux como tal. Por lo que, nada, quería comentar eso. Sé que no hay que hacer tanta publicidad, pero la idea es que puedan conocer de esa conferencia. No es una conferencia totalmente libre, es presencial, pero también van a estarla pasando por, digamos, por live, por lo que es importante también de que podamos participar. Más sin embargo, yo creo que voy a dejar el día 7 y 9 voy a dejar compañero, te voy a dejar el link para que se pueda compartir en el grupo y que las personas puedan acceder y puedan conocer un poco de lo que se va a estar hablando en la conferencia de Ubuntu. Y nada, muchas gracias por la oportunidad y nos vemos el día jueves. No, nuevamente agradezco. Sí, nuevamente agradezco, Caterina. Y claro, obviamente, pues, por favor, no está, es siempre bueno seguir escuchando sobre los avances de todo esto de Ubuntu Touch, ahora que el tema del el software en los teléfonos está tan manchado con temas de cosas por detrás y etc, etc, ¿no? Entonces, es muy interesante seguir aprendiendo sobre esto porque creo que de alguna manera puede al final terminar beneficiándonos a todos los que de alguna manera buscamos tener un poco de esa palabra tan utilizada que está dentro que va como centro, que es el tema de la libertad, ¿no? Libertad para elegir y libertad para poder estar tranquilos, tener privacidad y que nadie tenga por qué estar mirando más de lo demasiado atrás de nosotros. Nuevamente agradecerles a todos ustedes por su presencia y nos estamos encontrando el día jueves a partir de las 19 horas y encantado nuevamente de estar con todos ustedes. ¿Listo? Muy buenas noches y gracias.